fue que el pecado entró a la tierra? ¿Cómo fue que se llevaron a cabo los acontecimientos del pecado en la tierra? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata del pecado? ¿Cómo fue, bajo qué principio de obediencia se llevó a cabo el libre albedrío que Dios le dio a la primera pareja? Bienvenidos a su estudio El origen del pecado en la tierra. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo fue que el primer pecado se cometió aquí en la tierra. Ahora bien, hemos ya repasado en algunas clases anteriores sobre cómo fue que Dios diseñó la tierra y creó en la tierra un jardín especialmente para Adán. Vimos día a día cómo Dios fue creando todo lo que existe a partir de la nada. Ese es el principio de Dios. Dios es un creador por excelencia y Él trajo todo a la existencia a partir de la nada, usando el término crear o bara, que es en este caso en hebreo, que significa traer a la existencia algo a partir de la nada. Ahora vamos a abordar parte del capítulo 2 del libro de Génesis y parte del capítulo 3 también, o casi la mayor parte del capítulo 3 de Génesis, hablando acerca del origen del pecado. Ahora, el pecado no existe hasta que entró en el Edén a través de la desobediencia. El pecado ya existía y el primer pecado fue cometido precisamente en el cielo. Fue allí donde nos dice el libro de Apocalipsis que se llevó y se libró una gran batalla entre Dios, sus ángeles y también contra Satanás, el querubín rebelde. Y al final de esa batalla ya no fue encontrado espacio ni lugar para Satanás y fue expulsado del cielo hacia el gran abismo donde todavía no existía ningún tipo de creación. Así que en ese abismo, según el versículo número 2 de Génesis capítulo 1, encontramos que después Dios planea iniciar un proyecto especial de creación de un mundo diferente, un mundo nuevo, con seres con libre albedrío, con libre decisión. Ellos decidirían, tomarían su decisión a quién poder servir. Ahora bien, Dios es un Dios de amor y el principio del cielo es el orden y el amor de Dios. De manera que en este estudio de esta ocasión vamos a tratar de poder ver con mayor facilidad y más profundamente el tema del origen del pecado. Muy bien. Vamos a ir allí al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7 y el versículo número 9, donde la Biblia nos enseña qué fue lo que ocurrió, lo que estábamos hablando, allí en el cielo, y cuál fue la consecuencia de esa rebelión que se llevó a cabo en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otra versión nos dice que fueron arrojados al abismo. Ahora bien, al estar allí en el abismo donde no había nada, según lo que nos dice Génesis 1:2, en ese abismo, en esa oscuridad, en ese territorio, por llamarlo de alguna manera, en el que no había nadie a quien más engañar, fue cuando posteriormente, en algún punto de la eternidad pasada, Dios tomó la decisión de poder llevar a cabo una nueva creación. A este punto, muchos de los que están estudiando esta clase estarán preguntándose, pero si Dios sabía que allí la nueva creación corría un grave peligro, un riesgo potencial, ¿por qué tomó la decisión de crear allí al ser humano? Queridos amigos, Dios no puede poner al hombre tan alejado del pecado sin que conozca las consecuencias del pecado. A ningún ser celestial. ¿Por qué razón?
Porque el ser humano debemos, como seres humanos, aprender bajo la gracia de Jesús a enfrentar el pecado, a enfrentar el enemigo y a vencer el enemigo por medio de la gracia de Jesús. Esa es la razón. Dios quería seres que lo amaran por iniciativa, seres que lo amaran por amor, seres que no le tuvieran miedo, seres que no estuvieran pensando en Dios como un dictador universal o como un ser que oprime y esclaviza a sus criaturas. El hombre debía decidir. Y bajo el principio de la libre decisión, Dios llevó a cabo el comienzo de la nueva creación de un mundo. Ya Satanás estaba en el abismo y por ahí estaba. Así que Satanás, él estaba observando todo lo que Dios estaba realizando, porque al parecer, según nos dice la Biblia, el oficio favorito del Señor es crear, crear y crear. De manera que esta vez se dispuso a crear un mundo nuevo con seres inteligentes, con seres que tomaran decisiones por sí solos, y esta vez un planeta distinto llamado Tierra. Fue aquí donde Dios llevó a cabo ese proceso. Ahora bien, en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 8 nos dice: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente. Había Yahvé Dios, había Yahvé Elohim, plantado un huerto en Edén al oriente. Muy bien. Después de que Dios había creado, como aprendimos en la clase anterior, después de que Dios había creado en la semana de la creación todo el planeta Tierra, lo había hermoseado, ya en el capítulo 2 vemos con detalle lo que Dios crea en el sexto día y planta un jardín especial al oriente. Le pone por nombre el Edén. Algo especial, algo lindo para poderle regalar al hombre, al ser que él había creado. A la primera pareja, por no decir el primer matrimonio que Dios había creado. Y Dios, imagínense usted, yo quiero que por un momento nos imaginemos todo lo que Dios había creado. Si el planeta en sí ya era hermoso y bello y perfecto, imagínense ustedes el jardín del Edén, flores de todos los tipos, árboles de todas las especies, frutos en tamaño y en sabor y en perfección, eran los mejores como nunca antes ningún ser había visto. Y es que todo estaba fresco, todo acababa de salir de la mano del Creador. Y ahora Dios había plantado, en medio del jardín habían 3 ríos, y ahí lo vamos leyendo en la Biblia como era el nombre de cada río, de cada río, de cada río. Y el Señor hace que el Edén sea un paraíso especial en el cual la primera pareja pudiese descansar, pudiese administrar, pudiese trabajar. Era parte de lo que Dios anhelaba para la primer pareja. Si ustedes escuchan un ruidito allá en el fondo, no se preocupen, el edificio ha sido construido hace algunos años y entonces está así como a las orillas de la ciudad, y hay un aparatito allá que cuando el viento suena, entonces el aparatito comienza a sonar. No debo dar esta explicación, pero es para aquellos que tengan esa curiosidad. Bien, volviendo al tema, entonces Dios crea un jardín especial para el hombre. Dios crea un jardín especial para el primer matrimonio. Y Dios se lo entrega en heredad, se lo da, y el hombre comienza a cultivar, a administrar aquella hermosura y perfección que Dios le había otorgado en heredad. Ese era el plan de Dios, y Dios quería que el mundo llegase a estar completamente lleno de seres inteligentes, de seres perfectos, santos, sin pecado, que pudiesen vivir eternamente, como era el propósito de Dios con Adán y con Eva. Dios había colocado, imagínense ustedes que las hojas no se caían, que las rosas no se marchitaban,
que no había necesidad de ponerle aspirina y agua y cambiarle agua a las rosas, porque las rosas no había necesidad de cortarlas porque embellecían. Era un ser más vivo de lo que ahora podemos ver a nuestro alrededor. La primera pareja tenía como trabajo poder cuidar y administrar la hermosa creación de Dios. El león, no había miedo, hasta ese punto no había miedo. El león apacentaba con el cordero, el tigre jugueteaba con Adán y todos los animales que Dios había creado. Y digo, todos los animales que Dios había creado, porque más adelante veremos cosas que el hombre también se inventó e intentó suplantar a Dios. Todo lo que Dios había creado era perfecto, bueno, noble. Era el producto, era el resultado de una relación de amor entre Dios y el hombre. Qué interesante. Sin embargo, en ese jardín del Edén, Dios también había colocado una señal de obediencia. Y es aquí donde vamos a estudiar cómo fue que el pecado entró a la tierra. Ahora noten, yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios estaba creando y todo lo que Dios había creado, el hombre que Dios había creado y la mujer que Dios había creado, todo lo había creado. Y Satanás estaba observando en algún punto del cosmos, de los cielos o de la tierra misma que Dios había creado. Satanás estaba observando qué es lo que él está haciendo. Recuerden esto, Satanás había sido expulsado del cielo. Y Satanás quería, en primer lugar, tenía dos propósitos. Número uno, quería un territorio desde donde él establecer su base de mando, su base de operaciones, por decirlo de esta manera, su territorio, su dominio, para poder entonces ir al cielo en representación de ese dominio como parte del universo que Dios ha creado. Así que Satanás tenía en mente eso. Primero, quería lograr su dominio, conquistar su dominio, su territorio. Y segundo, él quería regresar al cielo para continuar la lucha que él había iniciado, la rebelión que él había iniciado allá en el cielo. Ese es el propósito de Satanás. Así que Satanás estaba observando todo lo que Dios estaba creando, cómo Dios le estaba heredando a Adán, le estaba dando a Adán las llaves del planeta, las llaves de toda la tierra, a Adán y a Eva. Esto es de ustedes, cuídenlo, administrenlo. Y Satanás estaba observando todas esas cosas. Ahora fíjense lo que nos dice Génesis 2, 16 y 17. Cuando Jehová Dios, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Por favor, yo quiero que sepan esto, les dice. De todo árbol del jardín, del huerto que acabo de darles, pueden comer. Pueden comer de todos, porque todo ha sido creado como alimento para ustedes. Pero hay un solo árbol, uno solo. Miren que tienen cientos y cientos y cientos de árboles de los cuales pueden comer. Pero hay uno solo que no deben de comer. Y no es porque sea venenoso, no es porque sea malo para la salud, no es por esas cosas. Es peor. Es un asunto que tiene que ver con fidelidad. Es un asunto que tiene que ver con obediencia. Así que les pido por favor que de él no coman. El día que de él coman, de cierto van a morir. Es interesante.
Dios está dando una señal de obediencia a la primer pareja, Adán y a Eva. Por ejemplo, de hecho, allí en ese solo árbol, allí en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba representada la ley perfecta, eterna y universal que Dios tiene. Fíjense bien, noten esto. Algunos le tienen pánico a esta palabrita ley, y yo quiero decirles, la ley significa instrucción. Es una instrucción de conocimiento para los hijos del Señor, para que no erremos en la ignorancia, para que conozcamos cuál es el propósito de Dios. Fíjense, Dios estableció una ley que se llama la ley de la gravedad, así la llamamos nosotros, la ley de la gravedad. Dios estableció leyes físicas, químicas, biológicas, que responden exclusivamente a un mandato de Dios. Todas las cosas inanimadas obedecen a una ley que Dios estableció allí. Pero también los organismos vivos como nosotros tenemos en nuestro organismo leyes biológicas establecidas. Por ejemplo, el corazón es un órgano, parte de nuestro cuerpo, que cumple una función porque Dios así lo estableció. Hay una ley biológica de obediencia para el corazón. El corazón no es un ser, es un órgano nada más. Sin embargo, Dios le dio una función, le dio una ley biológica que debe cumplir perfectamente, porque esa es la razón de ser del corazón. Y así sucesivamente cada miembro del cuerpo, cada miembro del cuerpo de cualquier ser viviente. Pero a nosotros como seres completos, seres vivientes completos, Dios nos dio una ley para poder obedecer. Y a la primer pareja en el jardín del Edén se les dio esa ley de obediencia que consistía en un solo mandamiento. Y en este mandamiento tan grande y amplio estaban incluidos todos los demás mandamientos que Dios expresó a través de toda la Biblia. En este solo mandamiento, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba representada la ley perfecta, eterna y universal que Dios tiene para todos los seres que Él ha creado. Una señal de obediencia Dios había establecido. Si quieres vivir eternamente, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si quieres vivir eternamente, entonces no comas de ese árbol y come del árbol de la vida. Ese era en principio lo que Dios quería que el hombre hiciera. Pero como siempre, el ser humano siempre desde el principio, desde que Adán comenzó a tomar decisiones equivocadas, nosotros le seguimos la corriente. Seguimos constantemente, día a día, momento tras momento, tomando decisiones equivocadas. Es tiempo de que ahora, bajo la gracia del Señor Jesús y la guía del Espíritu Santo, podamos tomar decisiones correctas, decisiones por fe, decisiones para el Señor, para no quedar enredados en medio del pecado. Porque el pecado mata, el pecado destruye. Satanás usa ese argumento del pecado para destruir familias, para destruir matrimonios, para destruir vidas en medio de las drogas, para destruir todo lo que Dios ha creado. Eso es lo que hace Satanás. Satanás destruye y Dios crea. Dios crea vida, Dios da propósito a la vida, pero nosotros actuamos rebeldemente, con rebeldía, nos distanciamos de Dios, dejamos de lado a Dios y nos vamos en pos de decisiones no sensatas, de decisiones no correctas, que tarde que temprano nos destruirán. Por eso es que Dios ha dejado señal de obediencia en la Biblia. El Señor nos ha dicho, no hagan esto, no hagan aquello, porque si hacen eso y hacen aquello les va a ir mal. No adoren dioses ajenos.
honren a su padre y a su madre, no maten, no roben, no hablen mal testimonio, no codicien. Y hay tantos mandamientos en la Biblia que el Señor nos manda hacer simplemente como una señal de obediencia, como una señal de lealtad, una señal de que lo amamos como nuestro Dios y Creador. De modo que en ese árbol estaba encerrada en la ley eterna de Dios, la ley perfecta y universal que Dios tiene. Dios tenía allí una señal de obediencia para el hombre, una señal que el hombre no respetó. Ahora fíjense, me gusta una cita que encontramos. Yo estaba leyendo y encontré una cita en un libro que se llama Historia de la Redención, en la página 331. Vean lo que nos dice. ¿Cómo fue que el pecado, el primer pecado, entró a la tierra? Vamos a leer la cita y después quiero hablar al respecto. Satanás tomó la forma de una serpiente. Oiga esto. Y entró en el Edén, lo que nos dice el capítulo 3. Esta era una hermosa criatura, hablando de la serpiente común. Esta era una hermosa criatura alada. Y mientras volaba, su aspecto era resplandeciente. Oiga cómo se disfrazó. Semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar. Y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente. Se ubicó en el lugar conocido, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Qué interesante esto que encontré. Hermosísima cita. Más nos aclara el panorama. Ahora, déjenme hacerles una explicación breve. Les dije que Satanás había estado observando, ¿verdad? Satanás había estado observando a la primer pareja. Satanás hace lo mismo con todos nosotros. Nos estudia, nos observa, sabe cuáles son nuestros hábitos, sabe cuáles son nuestras costumbres, sabe cuáles son nuestras debilidades, nos estudia, nos observa y espera. Y cuando llega el momento, nos ataca. Y nos ataca y procura que su ataque sea certero y exitoso. Y eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Observó detenidamente a Eva y a Adán. Los observó muy bien. Se aman. Son matrimonio, se aman mucho. ¡Ay, cómo voy a disfrutar en destruirlos!, decía Satanás. Satanás tenía eso en la cabeza. Satanás tiene tanto odio contra Dios y contra los hijos de Dios que procuran hacer la voluntad de Dios, que él se empeña en hacer sufrir, destruir y derrotar a los hijos de Dios. Ese es su propósito. Y Satanás observó a Adán, lo estudió, a Eva también. A ellos les dio una señal de obediencia. Les dijo que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que yo tengo que hacer que ellos desobedezcan ese mandamiento. Yo tengo que hacer que ellos desobedezcan ese mandato de Dios. Si logro que ellos hagan eso, entonces yo he conquistado el dominio que Dios les ha dado. Y entonces yo podré representarlos en donde quiera que sea en el cosmos. Y vean qué interesante. Satanás sabe y conoce el funcionamiento de la conducta del ser humano mejor que nadie. Él había entendido lo que hasta ahora nosotros logramos entender muy poquito. Claro, él es el mentiroso desde la fundación del mundo, nos dice la Biblia. Él entendía que el hombre
se deja influenciar a través del sentido de la vista. Así que la única manera que él podía engañar al hombre era a través del sentido de la vista. Pero descubrió que Eva podía ser influenciada a través del sentido del oído. Miren qué interesante. Y él dijo, voy a buscar la manera, pero tengo que influenciar a Adán o a Eva. Y un día, en un momento, Eva comenzó a caminar como de costumbre, a ver un poquito los árboles del Señor, a juguetear con los animales, y se asume que no estaba en ese momento con Adán, porque posteriormente se nos dice que le trajo a Adán, el cual también comió también, como ella. Entonces, entre líneas se asume de que hubo un momento en el que Eva se separó de Adán, administrando y admirando la hermosa creación de Dios. Y fue en ese momento cuando una serpiente muy distinta a las que ella había visto, pues la serpiente era distinta a la que ahora conocemos. Sin embargo, esta serpiente tenía algo diferente, tenía algo distinto. Era una sola cualidad la que llamó la atención de Eva. Mientras Eva estaba caminando más o menos cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dio cuenta, y aquí sí voy a especular, imagino que Satanás a propósito hasta movió alguna rama para que Eva se percatara que algo estaba pasando en ese árbol. Y cuando Eva vio que la rama se movió, y estoy especulando, no estoy diciendo algo bíblico, entonces Eva se fue acercando y observó que entre el árbol estaba la serpiente. Y la serpiente, y ahora sí es Biblia, la serpiente comenzó a dialogar con Eva, y algo admirable. La serpiente podía hablar, algo que nunca se había visto. Eva nunca había visto hablar un animal. No existían animales que hablaban en la creación que Dios había realizado. Y Eva, a ver, un momento. Esta serpiente habla, no la había visto yo antes. Habla, qué bien. Voy a intentar platicar un poquito. Satanás siempre buscará la manera de impactarte de algún modo. A cualquiera de tus sentidos buscará impactarte, porque su objetivo es impactar, es llamar tu atención. Si él logra llamar tu atención, tú ya eres su presa. Así es como funcionan los planes de Satanás. Y cuando Eva se detuvo a platicar, a curiosear, entonces Satanás le dejó saber que ella hablaba porque estaba comiendo del árbol que Dios había dicho que no podían comer. Imagínense, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol, no comiendo. Y Eva, espérate, sí, Él no nos ha dicho que no toquemos, Él nos ha dicho que no lo comamos. Y hay una conversación. No, espérate, lo que ustedes no saben, y seguía comiendo. No. Lo que ustedes no saben es que esto da poderes increíbles. Esto te hacen como dioses. Es más, mira, yo no hablaba, pero como estoy comiendo, ahora yo hablo. Mira cómo brillo. Mira la luz que ando. Y Eva, impactada por lo que estaba observando y escuchando, entonces aceptó, flaqueó y naufragó. Y allí Satanás aprovechó. Eva había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol que Dios había dicho que no comieran. Ahora Eva agarró del fruto
Y se fue corriendo donde Adán. ¡Ay, Adán! Yo comí del fruto. El fruto hace que uno pueda ser Dios. Y ahora Adán, consciente de lo que había sucedido, Eva desgraciadamente había sido engañada. Tristemente había caído en la red del enemigo. Pero Adán estaba consciente que había sido engañada por Satanás. Oh, no puede ser. Eva, acabas de desobedecer a Dios. Acabas de desobedecer la ley de amor que Dios nos había dado. Adán no concibió un instante vivir sin Eva, la amaba. No concibió un día más sin su Eva. Y decidió correr la misma suerte. Es por eso que el pecado se le adjudica a Adán por dos razones. Número uno, porque había sido establecido la cabeza de la familia y el representante de la humanidad junto con su esposa. Y la segunda razón por la que se le adjudica a Adán es porque Adán tuvo que tomar una decisión. Y él decidió correr la misma suerte, la misma consecuencia que su esposa Eva. Y Adán comió igual que su esposa. E inmediatamente después se sintieron desnudos. Pero vamos a ir adelantito a eso. Ahora una pregunta interesante. ¿Cuál fue la fruta que comieron ellos? Saben que desde el siglo IV después de Cristo se ha venido creyendo de que la fruta que comió Adán y Eva fue la manzana. Dicho sea de paso, la iglesia, hablo de la iglesia católica, desde el siglo IV después de Cristo comenzó a enseñar que era manzana y que era manzana, que la fruta prohibida había sido la manzana. Y de por allí también que esto es la manzana, que Adán entre lágrimas y dolor se le atragantó la manzana en la garganta y de por allí la faringe, que es la faringe, entonces ya no es más faringe sino que es una manzana, que porque ahí se trabó la manzana. Ninguna de esas es verdad. ¿Qué fue exactamente? ¿De dónde surgió la idea de que eso fue una manzana? Bueno, lo que sucede es que en el año 382, después de Cristo, el Papa Damaso I le pidió a Jerónimo de Estritón que por favor hiciera una traducción de los originales. Y así que Jerónimo de Estritón no manejaba muy bien el hebreo, así que se fue a Belén, allá en Israel, se fue hasta allá a poder tratar de aprender hebreo un poco y se tardó unos 15 años aproximadamente en tratar de traducir los idiomas originales a la lengua latín del búlgaro. A esa lengua la tradujo. El problema es que no entendía bien algunas palabras en hebreo y comenzó a hacer algunas malas traducciones de la palabra de las dos palabras que les voy a mencionar. Por ejemplo, la palabra malus es un sustantivo. Cuando la palabra malus se usa como sustantivo, significa manzana. Pero cuando la palabra malus es un adjetivo, entonces significa mal. Y el asunto es que en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 lo que encontramos es que Dios le dice a Adán, de ese árbol no vayan a comer, es una desobediencia, es malo comer, en otras palabras. Se usa la palabra mali, que viene de la palabra malus, y aquí se usa como un adjetivo, no como un sustantivo. Entonces Jerónimo de Estritón confundió estas dos funciones gramaticales y en vez de traducirlo como mal, lo tradujo como manzano.
Por lo tanto, es aquí donde viene la confusión y la Vulgata Latina la tradujo como manzano y no como mal. Ahora notan la diferencia desde dónde viene el problema. Desde el año 382 del siglo IV después de Cristo viene el problema de la mala información, de la mala traducción del hebreo que se hizo con esta situación. Ahora fíjense, e inmediatamente que Adán come del fruto y toma la decisión de seguir, inmediatamente Satanás está allí para acusarlo. En ese momento comienza el pecado a entrar. En ese momento la consecuencia del pecado se comienza a notar en la naturaleza. En ese momento, mis queridos, en ese momento, Adán sabe que le ha fallado a Dios. Qué triste debió haber sido ese momento para Adán y comenzar a observar detenidamente cómo los estragos de su decisión equivocada comenzaban a verse en la naturaleza, comenzaban a verse en todo lo que Dios había creado. Qué triste tuvo que ser. Imagínense ustedes a Adán ahora viendo cómo una hojita cae. Es decir, en ese momento, vamos a ponerlo de esta manera, Adán no sabía que estaba desnudo, dice la Biblia. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis y vemos a la gran multitud de los salvados, capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis, dice que todos estaban vestidos de ropas blancas, de vestiduras blancas. No quiere decir que hay una tela en el cielo que es blanca. Significa que esos mantos son el producto de la santidad de Dios que ilumina a cada ser salvado y lo cubre como si fuese una vestimenta, pero es un manto de luz de la justicia de Cristo. Y ese manto de luz de la santidad y de la gloria de Dios cubrían los cuerpos de Adán y de Eva antes de que el pecado entrara. Esa es la razón por la cual inmediatamente después que Adán comete pecado, se ven que están desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado viene a ser una separación entre el hombre y Dios. El pecado separa al hombre y a Dios. Y entonces la gloria que rodeaba el cuerpo de Adán ahora le es retirada porque Dios se separa de Adán. Más bien dicho, Adán se separa de Dios. Y entonces el pecado, al hacer este estrago, los deja desnudos. El primer acto inmediatamente, la primera consecuencia inmediatamente después de la entrada del pecado en la tierra. Se ven desnudos, desnudos porque la gloria de Dios se ha retirado, desnudos porque el manto de la justicia de Dios se retira, porque ellos han desobedecido la ley perfecta y eterna de Dios. Pero no solamente eso. Ellos, antes de que el pecado entrara, vivían en una dimensión de luz, en una dimensión santa, eterna. Nunca morirían. Pero inmediatamente el pecado entra, ellos se vuelven cautivos del tiempo y ahora el tiempo rige los días de su vida. Pero no solamente eso, sino que inmediatamente después ven cómo las hojas comienzan a marchitarse y a caer, cómo las flores comienzan a marchitarse y a caer, y escuchan por los aires. Imagínense que inmediatamente después del pecado también comienzan problemas psicológicos. Por ejemplo, sienten miedo, sienten culpa, se esconden. Y eso son solamente producto de un daño psicológico producto del pecado que ellos habían cometido, de la desobediencia al Señor. Y ahora van escondidos, se hacen higueras, cortan hojas, tienen que cortar hojas ahora, y ahora cosen hojas, un vestimenta de hojas. Pero ¿cuánto les podría durar eso? Y ahora escuchan por los aires decir: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: ah, Señor, escuchamos la voz por el aire, tuvimos miedo
y nos escondimos. ¿Quién te enseñó que debías tener miedo? ¿Saben una cosa? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había hecho Adán? ¿Ustedes creen que Dios no sabía, no conocía lo que había ocurrido con Adán y Eva? Claro que sabía. Este hablar por el aire, este hablar de decir Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es un llamado a la recapacitación. Adán, te estoy buscando. Quiero encontrarme de nuevo contigo. Es como cuando el novio es abandonado por la novia. Y el novio ama tanto a esa novia que el novio anda buscando cómo reconciliarse con esa novia. Asimismo, Dios, dolido, herido, rechazado, destrozado su corazón, andaba diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Quiero verte, quiero hablar contigo como hemos hecho. Quiero sentarme, quiero seguirte enseñando. Pero ¿dónde estás que no te veo? Oh, el dolor de nuestro Dios era grande. Adán también sufría por este enorme problema, por esta enorme desobediencia. Tuve miedo, Señor, y me escondí. Dios te puede estar llamando por tu nombre, porque Él te conoce por nombre. Dios puede estarte llamando ahora por tu nombre y te está diciendo: ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué has seguido tus propias decisiones? Y el Señor te vuelve a llamar porque quiere rescatarte, quiere reconciliarse contigo, quiere darte salvación, quiere darte esperanza, quiere salvarte. No hay otro objetivo por el cual Dios no haya dicho esas palabras: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Sino porque quería rescatar al hombre. De hecho, Adán significa humanidad. Representaba a la humanidad. En Adán todos estábamos. Y cuando Dios dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú?, estaba llamándote ya a ti, estaba mencionando ya tu nombre, porque Él quería salvarte a ti también y a mí. Qué hermosa enseñanza encontramos aquí. Y de allí viene lo que todos conocemos: la expulsión del hombre, la expulsión de la primer pareja del reino que Dios había hecho. Pero hasta aquí yo quiero decirles algo. Satanás estaba observando todo el panorama. Y Satanás estaba ante el universo. Porque según Hebreos, en la epístola a los Hebreos, Dios ha creado en el universo otros mundos, con gente seguramente santa en aquellos mundos. Y aquí voy a entrar un poquito en la especulación, pero Pablo nos habla en Hebreos y nos dice que hay otros mundos que Dios ha creado y que posiblemente en esos mundos hay vida santa que no ha conocido pecado. Y ante la gran multitud de millares de millones de ángeles, Satanás quería enfrentar a Dios. Y ahora estaba viendo al hombre. Y ahora dice Adán: ahora lo hice pecar. Y ahora, yo ahora sí voy a tratar de que usemos la imaginación. Satanás se pone en el campo de la batalla contra Dios, desafiando a Dios, y dice: Señor, tú dijiste que el hombre iba a morir cuando comiera del árbol prohibido. Así que entonces, si tú no lo matas, entonces tú eres un Dios injusto, porque tú no obedeces la ley que tú mismo has hecho. Por el otro lado, si tú matas a Adán, eres un Dios malo, porque Adán no pidió venir a la vida, y si lo matas, eres igual de malo. Y a veces podemos pensar que Satanás metió a Dios en un callejón sin salida. Pero el Señor tenía un plan mejor. Y yo siempre digo que Dios se sacó una carta bajo la manga. Sí.
Y en ese momento Dios le dijo a Satanás: no te preocupes, yo tengo la solución para ese problema. Y en ese momento apareció Jesús y dice: yo voy a morir por el hombre. El hombre no debe morir porque yo voy a morir por él. ¿Sabe cuál era el enojo de Satanás allá en el cielo antes, cuando se rebeló contra Dios? ¿Sabe cuál era el enojo? Que no lo dejaban estar en la reunión que solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podían estar allí, en donde ya se estaba considerando la muerte de Jesús por la rebelión de Satanás, cuando aún no se había revelado, porque Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo. Y ahora que Satanás estaba acusando a Dios, Jesús dice: desde los días de la eternidad he ofrecido mi vida para rescatar al hombre del pecado. Y ahora Dios le dice a Adán: Adán, tráete un animalito. Y yo imagino que pudo haber sido 2 animalitos. Y también creemos que pudo haber sido corderos, porque es el animal que se usa posteriormente para los ritos del sacrificio de los animales, representando la muerte de Jesús. Y traen a 2 corderos. Y ahora imagínense ustedes el dolor que causaría en el corazón la primera muerte de un animalito. Y Dios allí con Adán tiene que sacrificar esos 2 corderos para sacar las pieles de esos 2 corderos y cubrir la vergüenza de su desnudez. Y esas pieles de corderos representaban la justicia de Cristo. Esa sangre de esos corderos representaban el sacrificio y la sangre de Jesús. Y entonces allí en Génesis 3:15 el Señor emite la mayor y más grande promesa y la primer promesa del sacrificio de Jesús. Y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Hablaba de que vendría un Mesías, vendría un Salvador, un Redentor que vendría a morir por el hombre. El hombre que había caído en pecado sería rescatado por la vida de aquel que todo lo puede. El Dios creador debía sacrificarse a sí mismo, debía sacrificar a su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque el precio del pecado era demasiado alto. La muerte de un ángel no podía ser suficiente. Solamente la muerte del que era igual a Dios, Cristo Jesús. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el libro de Apocalipsis nos dice que también en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, en el nuevo cielo que Dios ha de crear, también habrá un paraíso, un Edén. Y en ese Edén también Apocalipsis nos dice, el apóstol Juan nos dice que allí estará el árbol de la vida, que tiene 12 frutos, un fruto por cada mes. Y los redimidos, los salvados, los que habremos entrado por las puertas de la ciudad, comeremos de ese árbol que prolonga la vida eternamente. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora y que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, que Dios lo bendiga.